en base a corriente continua para controlar corriente alterna. Sí, entonces vamos a empezar. A ver, les voy a mostrar. Bien, aquí está la plata. A ver, vamos a buscar el programa que manejamos. Sería el Cadecimu. La contraseña es 4962. Apretamos OK y ya tenemos acceso a la plataforma que vamos a usar. Bien, una vez que tengamos acceso al dispositivo de simulación, tenemos que aprender para qué nos sirve el relé. ¿Sí? Lo que ustedes saben y dominan perfectamente es la conexión del autoenclavamiento de un motor trifásico de corriente alterna, que es básicamente conectar un pulsador de marcha, pulsador de parada, un contacto auxiliar del contactor, el contactor, las bobinas, y automáticamente ya eso activa y apaga al motor. Bien, pero ¿qué pasa si tú tienes que hacer la activación, desactivación desde dispositivos electrónicos? Si quieres utilizar un módulo de Arduino para poder controlar desde tu celular el encendido y el apagado del motor. Entonces, la única forma de poder hacer que encienda o apague ese accionador del contactor es mediante un relé. Y el relé es un dispositivo que te permite activar y desactivar un contacto mientras se energice la bobina con 12 voltios de corriente continua. Entonces venimos acá, vamos a sacar la línea positivo-negativo. Vamos a utilizar los push button. Esos botoncitos que ustedes han comprado. Muy bien. Vamos a conectarlo acá. Y vamos a sacar la bobinita del relé. Y como ustedes muy bien saben, en el relé existen tres contactos. Uno que es el común, una terminal que es con el que está normalmente cerrado y otro con el que está normalmente abierto. Le voy a dar un giro, ¿sí? Y en el relé ustedes observan este tipo de configuración. En un extremo hay 1, 2, 3 pines y en el otro extremo hay 2 pines. En el extremo donde existen los 3 pines, el del medio debería dar continuidad con uno de estos dos extremos. Y los extremos del lugar donde están los 3 pines, los extremos inferior, superior, deberían darte una resistencia. ¿Sí? Bien. Al relé le vamos a poner K1, le vamos a poner. Vamos a hacer el cableado, a ver. Aquí está para el cableado positivo. Vamos a hacer el cableado. Eso tiene que ir a la bobina y de la bobina lo que se va a hacer es controlar hacia el neutro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado ahora? Lo que hemos logrado es realizar el autoenclavamiento de un relé. ¿Sí? Y este relé lo que genera cuando se energiza la bobina es un cambio de estado en los contactos internos que tiene. Si ustedes le meten 12 voltios,
a los extremos donde tiene 3 pines, van a escuchar un sonido que es característico del cambio de contacto de sus estados. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede internamente? Ustedes presionan el pulsador, el que estaba normalmente cerrado llega a abrirse para cerrar al que estaba normalmente abierto. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Eso significa que con esos botoncitos pequeños que ustedes tienen, que se llaman push button, con esos botoncitos pequeños, ustedes pueden activar los motores grandes que conocen a partir de 2-3 HP, sin ningún inconveniente. ¿Cómo? Sacamos energía trifásica. Sacamos energía trifásica. Muy bien. El circuito de mando que va a ejecutar tiene que tener su protección. Después tiene que conducir la corriente a través del relé térmico. Como es un motor, sí o sí tiene que tener un relé térmico. Acá está el relé térmico. Y después del relé térmico, esa corriente que estamos queriendo controlar va a ser activado o desactivado por el relé. ¿Sí? Entonces vengo acá, agarro, voy a conectar el 96 al 11 y del normalmente abierto, que es el 14, voy a llevar a la bobina del contactor en este caso. Aquí le ponemos el contactor KM1, ok, y vamos a empezar a cablear para ver cómo funciona el circuito. Conectamos al 1, del 2 al 95, del 96, del 96 vamos a conectarle al común, que es el 11, y del normalmente abierto vamos a conectarle al A1. Y obviamente el retorno, el neutro, debe ir conectado a nuestro A2. Ok. Veremos qué pasa. Energizo. Bien, cuando tengan este problema es porque ha habido una mala conexión. La corriente está llegando hasta acá, pero de acá ya no está pasando. Entonces probablemente el error esté acá. A ver, vamos a ver qué ha pasado ahí. Una mala conexión, un mal empalme. Ok. Bien. Verificaremos. Está bien. Ahora sí, la línea está atravesando el interruptor. Relé. Llega hasta la entrada del relé. Muy bien. Ahí vemos que se energiza el contactor. Muy bien. Entonces armaremos el circuito de fuerza. En el circuito de fuerza observamos que se necesitan los contactos principales del contactor. Vamos a tener que usar un interruptor termomagnético trifásico y vamos a utilizar un relé térmico y por supuesto vamos a usar el motor. Ok, listo. Bien, le vamos a poner el nombre respectivo, relé térmico 1. Esto pertenece al contactor KM1 y este es nuestro dispositivo de protección F2. Ok, energizamos.
subimos las palancas de energía y con el botón pequeño que ustedes tienen, el botoncito pequeño, van a poder activar los motores. ¿Sí? Ahorita ustedes pueden observar que si retiro el pulso inicial, el motor se apaga. ¿No es cierto? Eso es porque no estamos conectando un contacto de autorretención. ¿Por qué? Porque este es el primer ejercicio que quiero el primer ejercicio que van a realizar en sus casas. ¿Sí? El arranque de un motor a través de un dip switch o de un push button que controla corriente continua. A ver, para que se entienda bien para qué sirve y para qué les voy a enseñar este tema de manejar relés y manejar contactores, porque más fácil es ponerle un contacto, un pulsador cerrado, un pulsador abierto, ya tengo todo el proceso. Tienes razón, se maneja de esa forma. Pero ¿qué pasa si este pulsador, este contacto cerrado, llega a ser una salida digital de un Arduino? Entonces, las salidas digitales de los Arduinos o las salidas digitales de un transistor o las salidas digitales de cualquier dispositivo electrónico siempre les van a mandar un contacto normalmente abierto que se va a cerrar cuando exista la presencia mecánica o la presencia electromecánica para poder activar y hacer el cambio de estado en esa salida. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, Profe, yo ¿este tengo sistema una es dudita. destinado para puertas portátiles? O sea, para abrir y cerrar puertas, más o menos. A ver, lo que les estoy mostrando, este circuito es el circuito básico para poder controlar, ¿sí? Para poder controlar motores, puede ser monofásicos, trifásicos, a partir de una salida digital. Una salida digital que para ustedes puede ser 0 o puede ser 1, y esa salida puede ser generado por cualquier dispositivo electrónico. Profe, yo tengo una duda. Ahí en el push button y el el relé se alimenta con 12 voltios de corriente continua. Luego 220 entra del relé térmico del 96 directo al común, profe. Exacto, ¿saben por qué? Porque el relé tiene una parte magnética que funciona con corriente continua. Y sus contactos, que son normalmente abierto y normalmente cerrado y normalmente abierto, esos cambian su estado de acuerdo a la alimentación o desactivación de la bobina. Entonces, el 1112 y el 1114 son como contactos completamente normales, contactos normalmente cerrados o contactos normalmente abiertos. Solo que el cambio de estado de estos contactos pertenecen al estado de ese relé. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, el uso no solamente es Profe, para... Dígame. usar Arduino. Esta sería la base para empezar a usar Arduino, más que todo. Correcto. Correcto. Y poder automatizar inalámbricamente. Exacto.
Los módulos que usan comunicaciones Wi-Fi o comunicaciones Bluetooth, comunicaciones mediante internet, lo que normalmente manejan es corriente continua en sus salidas. Entonces, agarrándonos de esas señales que vienen en corriente continua, acoplamos un relé y nosotros podemos utilizar tranquilamente circuito de mando de un motor. ¿Sí? Para eso necesitamos sí o sí aprender a manejar esto de las salidas del relé. Profe, ahora nosotros vamos a realizar este circuito, igual le vamos a mandar Buenas noches, el video. profe. Mi señal está mal, profe. No le escucho nada, profe. Va a disculpar. Yo creo que me va a salir nomás. No se escucha nada, profe. La sesión está grabada de todas formas. Profe, en el Profe, mío otra consulta. muy entrecortado sale, y el otro detalle es que, por ejemplo, quise subir también la tarea Moodle y Moodle tiene fallas, profe, no abre Moodle. Entonces, para ver también si este video lo ha grabado, ahorita estamos con problemas en Moodle. Sí, les cuento que se murió el Moodle. Ha tenido una caída en el hosting y están en ese tema de hacer la revisión. Así que les vamos a pedir un poco de paciencia, muchachos. Nosotros también nos hemos sorprendido con esa caída. Profe, otra consulta. Para hacer el circuito vamos a hacer en una plaquetita ese circuito con el relé, profe. Exacto, si la parte que les he explicado se entiende o por lo menos ya se capta la idea de lo que vamos a hacer, ahorita vamos a pasar a proceder de cómo vamos a ensamblar, ¿les parece? Profe, un favorcito, no sé si pudieras repetir la primera parte desde donde es el primer circuito, donde lleva el pulsador y el K1, que sería, no, esa parte se ha cortado, no le he escuchado nada, profe. Sí, profe, sería bueno repetirlo de vuelta. Yo también no lo entendí muy bien. Ya, claro, como no. A ver, les comento que cuando nosotros deseamos utilizar o combinar señales, por ejemplo, corriente continua con corriente alterna, necesitamos un transductor, o sea, necesitamos algo que nos permita poder acoplar el sistema de conexión de corriente continua al de corriente alterna. Y esto les comento porque, por ejemplo, en sistemas electroneumáticos, los cilindros neumáticos, absolutamente todos funcionan con corriente continua. Eso por la pureza de ese tipo de corriente. En hidráulica también pasa lo mismo, funciona con corriente continua. En lugares donde necesitan procesos limpios, libres de estática, libres de armónicos, se utiliza corriente continua. Van a observar que en algunos procesos también van a manejar señales de corriente continua porque son más puras. Emiten menos ruido, emiten menos armónicos y eso hace que no exista perturbaciones en los procesos. Y esto ustedes van a constatar porque la parte de fabricación en masa está controlado y dominado por la robótica. Los brazos robóticos que realizan procesos industriales y estos están controlados por corriente continua. Entonces, tanto los sensores capacitivos, los sensores inductivos, los sensores magnéticos, los sensores infrarrojos, absolutamente todos esos dispositivos manejan corriente continua.
Esos dispositivos lo que realizan es un cambio de estado. Por ejemplo, esta salida podría ser la salida de un sensor capacitivo. Un sensor capacitivo que está controlando la entrada y la salida del vástago, ¿sí? Y ese sensor capacitivo tiene que controlar a la bomba o a la compresora que va a meter o sacar el aire. Entonces, no podemos conectar ese contacto del sensor capacitivo directamente a la bobina del contactor, porque si nosotros hacemos eso, lo vamos a matar al sensor capacitivo. Entonces necesitamos un dispositivo que me permita accionar o desactivar a la compresora. Entonces, el único dispositivo que te permite trabajar con corriente continua y controlar la corriente alterna para activar o desactivar al compresor. En ese caso, esta salida del sensor capacitivo tendría que conectarse a la bobina de su relé, ¿no es cierto? Y su bobina de su relé va a realizar el cambio de estado en estos contactitos que tiene internamente. Y estos contactitos son completamente independientes a la bobina, al igual que los contactos del contactor son independientes a la bobina, no llegan a mezclarse, ¿no? Entonces, cuando la bobina se energiza, el contacto que está cerrado, ¿sí? Nos fijamos los dos últimos dígitos, el 1 y el 2, es cerrado. Cuando se energice, este cerrado llega a abrirse y el abierto llega a cerrarse. En ese caso, cuando se produce ese cambio de estado, se llega a activar el contactor y el contactor ya me activa al compresor a través de sus contactos principales. La forma de simulación que tiene, lo que les explicaba, es esta. El sensor capacitivo me indica que el cilindro ha llegado al final de su carrera y activa a la bobina activa el cambio de estado de sus contactos y eso hace que el contactor prenda al compresor. Eso es lo que hace. El K1 que Profe. acaba de explicar, profe, es una bobina de un relé y el otro, los contactos que serían el 11, 12 y 14, ¿qué se llamaría ese dispositivo? Ya, para que nos ubiquemos mejor, ahorita les voy a mostrar. Les voy a pedir un minutito porque alguien se lo ha volado a mi tester. Hasta eso ustedes, muchachos, vayan también sacando sus dispositivos para que identifiquemos las piezas que vamos a usar. Un minutito, por favor, muchachos. Hey. Gonzalo, el 11, 12 y 14 es parte del relé. Son los contactos auxiliares del relé. Eso. Ay, El A1 y el A2 y el 11 son de las tres patitas que tiene el relé. Y del medio es el común. Y el 12 y el 14 son el normalmente abierto y los cerrados. ¿Cuántas patitas tiene el relé? 4 patitas tiene el relé, pues. Porque todavía no he comprado yo. Por eso estaba preguntando. Pero ahorita entonces, Tiene no, 5 pues, patitas. El relé es como el contactor, como la bobina del contactor. Los dos extremos, uno de ellos es el A1 y el otro el A2, y la parte del medio sería el común, que sería el 11. Y con la patita del medio, con uno de los extremos, hay uno que es cerrado y el otro es abierto. Pueden hacer con test.
Bien, muchachos, ya tienen sus dispositivos a la mano. Negativo, Sí, profe. profe. No he comprado. Profe, no he encontrado yo, no he podido comprar ¿Qué cosa no has encontrado? los dispositivos, profe. ¿Y dónde has ido a buscar? Quillacollo. Ya, a ver, vamos a abrir un programa para poder visualizar. Ya. A ver, sí. Profe, si nos dan el juez para comprar el material. ¿Cómo? Es que otros no hemos comprado el material, profe. ¿Cómo no? No te entiendo. Profe, otros no tenemos el material. Bueno, yo en especial no he comprado. Ya. A ver, vamos a... Este es el relé. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, el relé tiene una parte, ¿sí? Donde existen 3 pines en un costado. Ustedes pueden observar aquí, existe 1, 2, 3 pines. Este extremo superior y este extremo representan a la bobina, A1, A2. Este extremo, este otro extremo y el medio llegarían a ser los contactos. Aquí está, extremo superior, extremo inferior y el medio llegaría a ser el común. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes agarran ahorita el tester, van a poder probar continuidad entre este del medio y uno de estos dos extremos. Eso normalmente depende del fabricante. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Conectamos un extremo. Vemos que este está normalmente abierto y este debería ser el cerrado. A ver, el pin inferior con el del medio es el que llega a estar cerrado. ¿Sí? Ahí está, pin inferior y el del medio. Entonces es el contacto que está normalmente cerrado. ¿Sí? Entonces, viéndolo de esta forma, como están mostrándolo acá, ¿sí? Viéndolo de esta forma, este pin del medio con el inferior es como está aquí, ¿no es cierto? El del medio con el inferior está cerrado y el del medio con el superior está abierto, y ese es el que va a realizar un cambio de estado cuando la bobina se active. ¿Y cuáles son los pines de la bobina? Son estos dos extremos, estos dos pines de la bobina.
¿Sí? Eso Entonces, sería A1 y A2, ¿no, profe? exacto, A1 y A2. Entonces, ¿esa parte se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y la bobina A1 y A2 tuviera que marcar continuidad? No, normalmente, normalmente cuando tú haces la medición de una bobina, te marca un valor. ¿Sí? Ese valor aproximadamente debería marcarles unos 60 ohmios aproximadamente. Y 60 ohmios ya no marca continuidad, porque continuidad es cuando existe circuito cerrado o cortocircuito, ¿no es cierto? A ver, prueben eso. ¿Cuántos ohmios les marca a ustedes? Vida, ¿me puedes agarrar un rato esto? 374, profe. Ya, correcto, ¿ves? Entonces eso no te va a marcar continuidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para poder fabricar este relecito, lo que tenemos que hacer es empotrar o encastrar los dispositivos sobre esa placa de cobre virgen que van a utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a hacer una breve demostración de cómo lo van a hacer ustedes. Profe, una consulta. Para poner los pilotos de señalización, ¿se ¿Sí? puede poner ahí en el mismo con el relé con LED, como se está alimentando con dos, o no se puede? Exacto. A ver, les he pedido dos indicadores. Ya, lo que vamos a hacer para que ustedes tengan la seguridad de si está encendido o no su indicador luminoso, vamos a ver un verde o el color que ustedes necesiten y lo vamos a conectar en paralelo al contacto, perdón, en paralelo a la bobina. Entonces, cuando su relé se active, vamos a ver un indicador luminoso, nos va a indicar de que el relé está encendido, ¿no es cierto? Así que vamos a controlar de mejor forma el tema del encendido y el apagado a través de ese indicador luminoso que muchas veces es muy importante que tenga. Bien, entonces, a ver, les voy a hacer la parte demostrativa de cómo lo van a hacer. Basándonos en este esquema, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos el relé, lo vamos a encastrar en una placa. Ya, es una placa tipo galleta, pero lo que ustedes van a hacer es encastrarlo en la placa que van a fabricar ustedes de acuerdo al diseño que les toque hacer. Ahí va a estar el relé. Agarramos el plug de 3 pines. Nos fijamos dónde está. Aquí va a ir el relé de 3 pines. En esta parte va a ir el relé de 3 pines. Importante que la parte donde se abren los contactos vayan viendo hacia afuera. Así. Y en la otra parte tendríamos que colocar la bornera, ¿sí? Con los contactos que se abren mirando hacia afuera para activar el relé. ¿Sí? Luego
Lo que ustedes tienen que fabricar en la placa virgen es las conexiones que tiene que ir internamente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Bien, nosotros tenemos que disponer 3 terminales. El del medio siempre va a ser el común, el de abajo va a ser el cerrado y el de arriba el abierto. ¿Sí? Entonces, venimos a ver acá. Ahí observamos que este terminal del medio tendría que ser el común. Y dependiendo qué terminal llegue a conectarse a este lado, va a ser el abierto o este el cerrado. ¿A qué me refiero con eso? Le damos vuelta a nuestra plaquita. Le damos vuelta. Y como nosotros ya hemos identificado cuáles son los pines que son de la bobina y cuáles son los pines de los contactos, entonces yo tendría que diseñar un rivet. Tendría que diseñar un cablecito que se conecte desde el medio, que es este, desde el medio, que es el común, al medio, el contacto que estaba normalmente abierto acá, y de este pin acá. ¿Sí? Y para la bobina, que está al otro extremo, únicamente tengo que soldar, tengo que diseñar un caminito entre este pin a esta bornera, este pin a esta bornera. Bien, entonces ya tendríamos la parte de diseño en cuanto al relé. Ahora, como vamos a agregar un botoncito, les he pedido que aumenten, una salida, una bornera de 2 pines, y esa es la que se va a conectar a nuestro push button. Entonces lo que tendríamos es esto. En la misma placa vamos a conectar una bornera, ¿sí? Vamos a conectar aquí en este lado, voy a conectar una bornera de 2 pines en ese caso, y tendríamos que conectar el botoncito. ¿Sí? Ahora, como les había mencionado del relé, cada uno de los pines de los botoncitos tendría que ir conectado a una salidita de la bornera. Ahora, si ustedes van a necesitar conectar, deberían conectar un LED, van a conectar un LED, y no se olviden que como el LED funciona con 1.5 voltios, van a tener que aumentar una resistencia, ¿no es cierto? Y esa resistencia ustedes ya la saben calcular. Para 12 voltios, ¿qué resistencia va a ir al LED para que no se queme? Bien, eso es lo que se tiene que realizar. ¿Se entiende? Profe, una preguntita. Dime. ¿Será que nos podrías mandar el circuito de lo que has explicado así para que podamos hacer también la placa? Ya. Pero WhatsApp, profe.
Sí, profe, es que a veces lo que nos explica pues, no lo podemos captar al 100%. Mientras cuando lo tenemos el circuito en una imagen, entonces con eso nos abocamos. Ya me parece bien. En, Sí, así para algo. ya, entonces les voy a diseñar el circuito, pero para poder ustedes quemar en la placa, lo que normalmente se hace es utilizar un marcador. Ese marcador puede ser el de CDs y se van diseñando los cables que van a ir conectados. Eh, bueno, eso es algo que ustedes ya tienen noción de qué son los rivets, ya tienen noción de todos esos temas. Entonces les tendría que pasar el circuito para que ustedes lo puedan copiar en su placa de cobre. Remarcan los rivets con ese marcador para CDs y lo van quemando de acuerdo al tamaño que necesiten. Entonces el trabajo consistiría en tener dos relés con sus botoncitos y su ledcito, ¿no es cierto? Profe, una consulta, y para hacer los huequitos, obviamente que se hace con el taladro pequeñito, pero ¿con qué nosotros podemos hacer? Muchos no tenemos eso. Sí, Sí, profe, ese es tienes razón. ese es un inconveniente grande, pero todos ustedes tienen motorcitos DC pequeños. eh, Sí, Esos motorcitos DC pequeños se pueden acoplar a una broquita de 1.5 milímetros y con eso pueden realizar las perforaciones. Eso ya ustedes son pues ingeniosos. La mayoría de ustedes, estoy seguro que ya alguna vez han fabricado ese tipo de taladritos caseros. La broquita, la broca más pequeña que van a conseguir ustedes, creo que es la de 1.5 para metal. Esas son las que más les va a durar. A ver, les voy a mostrar cómo pueden acoplar el eje a la broca, que sería lo más difícil. Ustedes tienen los motorcitos con un colector, ¿no es cierto? Bueno, en realidad con un rotorcito, y ese rotor es de un diámetro pequeño. Entonces, ¿cómo pueden acoplarlo a la broca? En la heroína, en la Uruguay he visto que hay unos acoples especiales, pero en caso de que no puedan ustedes ir hasta ir hasta la ir hasta la Uruguay, entonces podrían usar este tipo de borneras. Ahorita les muestro. A ver. profe, sí o sí tiene que ser en placa virgen o con agujeritos ya también podemos hacer el circuito. Pueden usar la placa perforada. La mejor opción sería la placa virgen, pero. Entonces ustedes tienen estos dados, ¿no es cierto? Estos dados que ustedes tienen un tornillo arriba y un tornillo abajo. Estos dados vienen de diferentes tamaños, entonces consiguen uno que sea pequeño y que pueda adaptarse a la broquita que tengan. Ustedes con con el perno de abajo sujetan la broca, ¿sí? Y con el perno de arriba van a acoplar el eje del motor, ahí, ¿no es cierto? Y cuando energicen su motorcito, ya va a estar acoplado la broca al eje de su motor. Entonces sería una forma de poder realizar un taladro casero, ¿sí? Una broca de metal del menor diámetro que puedan conseguir, mejor si es 1.5, y así podrían fabricar. Ese dado es una bornera, ¿no? Claro,
es una bornera que ustedes conocen, ¿no es cierto? Para hacer conexiones. Le sacan el aislante y adentro les queda la bornera directamente, ¿no? La bornera para poder hacer la conexión. Le sacan el aislante, el plástico y pueden hacer ese acople. Si quieren usar un engalletado, también pueden usarlo. Así solamente con cable UTP van haciendo la soldadura por encima. ¿Está bien? Pero se comprende lo que se tiene que Profe, realizar. una consulta. Ahí en el circuito también se puede poner como en el arranque directo, digamos, que cuando se encienda el motor, encienda un piloto verde, digamos. Aparte, en el circuito con el contactor se puede, ¿no? Correcto. Lo que aquí Direct- estamos controlando es la activación, desactivación. Y ustedes ya pueden complementar este circuito ya con indicadores luminosos, ¿no es cierto? Como ya dominan ustedes esa parte. Sí, ya agarran acá y ya. Ahora, la tarea que ustedes tienen para presentar hasta la próxima clase, ahorita se las voy a completar esto. Esto tendría que venir acá y como ustedes dicen, ¿no? Debería tener también su indicador de fallo motor, que ustedes también ya lo dominan. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que con un pulso se quede activado el motor, ¿sí? Entonces, para que el motor se llegue a activarse, lo que necesitamos es un contacto auxiliar acá. Este contacto auxiliar va a ser el contacto KM1, el 1314, que se estaría conectando en paralelo con la bornera 11, que también podría hacerse un puente desde el 96, que llegaría a ser lo mismo, y con el 14. Si se dan cuenta, estoy conectando en paralelo a este contacto abierto. Entonces, al realizar la simulación, lo que voy a obtener es que con solo un pulso el compresor se quede activado. Ahora, ¿cómo apago? ¿Cómo apago el circuito? Bueno, para apagarlo tendría que usar el otro relé que ustedes van a fabricar. Y cuando ustedes fabriquen el otro relé, para el apagado se realizaría de la siguiente forma. También usarían un pulsadorcito normalmente abierto para el apagado, un relé que le vamos a llamar K2 y vamos a conectar un indicadorcito de color amarillo para variar. Ok, listo. La alimentación tiene que llegarle positivo desde el positivo. Negativo acá desde el negativo. Muy bien, ahí tenemos el otro circuito. Entonces, para entenderlo bien, con esto va a ser el encendido, ¿sí? Con este pulsador va a ser el encendido, con esa plaquita relé que ustedes van a fabricar va a ser el encendido, y con esta otra plaquita tiene que hacer el apagado, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, aquí entra lo que es las definiciones. Y para que ustedes, para que se entiendan qué definiciones tenemos que aprender, es que sabemos que si
queremos que exista un corte de energía en este circuito, necesitamos conectar un circuito cerrado en serie en toda la trayectoria de línea para que el proceso se detenga. Entonces, para hacerlo de forma estética, lo que voy a hacer es ampliar esta parte y, como les había comentado, tengo que conectar un circuito cerrado en serie en el trayecto hacia la bobina para que pueda cortar el circuito, para que pueda cortar el flujo de corriente y se detenga el proceso. Entonces, en este relé, ¿qué circuito cerrado puedo acoplar en serie al transcurso de la línea hacia la bobina? Al 11, profe. Al Muy 12, bien. profe. Uy, ya están tigres ustedes. Entonces agarro acá, vengo acá, y el 14, A1. muy bien, energizo. No se olviden que este pertenece a nuestro relé 2. Ok, entonces energizamos. Primero tengo que energizar los térmicos. Perdón. Aquí hay un error. El cerrado no es el 14, muchachos. ¿Qué número es? Tiene que ser un contacto cerrado. Tiene que ir al 12, 12 era, muchachos. Bien, al 12, ¿no es cierto? Al cerrado 12. Entonces, energizamos los circuitos, le damos un pulso inicial de partida y el motor empieza a girar. ¿No es cierto? El motor empieza a girar y nosotros queremos detener el proceso. Al presionar este pulsador se va a energizar la bobina, cambia el estado y corta el flujo de corriente y el proceso se detiene. ¿Qué se llama el circuito, profe? Autoenclavamiento con pulsadores de corriente continua. A ver, aquí hay un detalle que no está cuadrando. Energizas el proceso, la corriente fluye a través de este contacto. Este contacto se abre y ya no le llega corriente a la bobina y debería detenerse el proceso. Como ustedes pueden observar, ahora sí cumple el funcionamiento. Energizamos, le damos energía y con el otro relé de parada, al darle un pulso, se detiene todo el proceso. Profe, el foco piloto está desconectado. De marcha. Ahí está. ¿Sí? Energizamos. Una vez que está energizado, con el otro pulsadorcito push button, le damos en apagar. ¿Se entiende entonces lo que tienen que hacer? Esto ustedes lo tienen que ensamblar en sus casas y mandarnos el video. Hasta mañana, hasta esta hora, les voy a mandar el circuito y el video de cómo pueden ensamblarlo. ¿Está bien? Ya, profe. Está bien, profe. ¿Y eso va a ser para el día martes? Correcto. Ya, entonces... Profe, ¿igual lo vamos a hacer en grupo o personal?
No, habíamos quedado en que iba a hacer en grupo para poder economizar los gastos. Entonces háganlo en grupo, por favor. Listo, profe, gracias. Ya muchachos, no se olviden, los videos ya tienen que estar en el grupo y la parte teórica vamos a esperar a que se termine de solucionar esto del Moodle. Cuando ni bien esté yo les aviso y para que suban sus archivos a Moodle, por favor. Ya, eso sería todo muchachos, nos vemos la próxima clase. No se olviden que esta práctica también vale 70 puntos, así que hagan el esfuerzo de cumplir y hacerlo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias.